Paz a ustedes, hermanos. Bueno, como ya oramos, les voy a invitar que tomen sus lugares. Estamos a abril 2. Eso quiere decir que tenemos 19 días para celebrar la Cena del Señor. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Cómo dijeron? Amén. Dijeron amén a que estamos preparados para celebrar la Cena del Señor. Bueno, ¿cómo estamos preparados? Yo sé que la Iglesia de Dios se viste de gala cada Cena del Señor. Todo el mundo anda en las tiendas un poquito antes de la cena. Algunos ya tienen el traje. Las hermanas tienen el vestido último modelo. Los zapatos, las zapatillas, las medias, todas esas cosas. Los hombres también el saco, la corbata, los zapatos, calcetas. Y bueno, hasta cierto punto yo creo que es importante vestirnos bien, no solamente para la cena, sino todo el tiempo, ¿no? Para venir a celebrarle culto al Señor, ¿sí o no? Bueno, por ese lado, yo sé que la Iglesia de Dios en ese día tira la casa por la ventana. Es una pasarela con ganas, la Cena del Señor. Y no estoy diciendo en una crítica mala, sino es cierto, hermano. Yo veo todo mundo en gala en ese día. Pero nos hemos olvidado de algo importante, lo más importante. Pregunto yo si estamos preparados para recibir la cena o celebrar la Cena del Señor en este jueves 21 de abril, ya próximo. Y no sé si algunos dijeron que sí a la preparación, pero la preparación espiritual. ¿Usted cree que es importante estar preparado espiritualmente para celebrar la cena? Amén. Mire, un ministro, yo le pregunté, él me dijo, dice, no, hermano, dice, tú deja como venga la persona que tome la cena. Y yo entonces veo la Biblia y la Biblia me dice otra cosa. La Biblia dice que debemos analizarnos para tomar ese evento, esos emblemas. Porque hay una sentencia muy, muy fuerte, no de parte del pastor al miembro, y ni tampoco del predicador al miembro, sino de parte de Dios al miembro, que dice que cada uno debe analizarse, un autoanálisis de la vida que llevamos para poder tomar los emblemas sagrados en esa fecha. Pero no voy a hablar tanto de eso, sino de la preparación nada más. Me gustaría que en un día no muy lejano podíamos sentarnos y antes de que podamos tomar la Cena del Señor, pudiéramos hacer un recuento. ¿Cómo vivimos ante Dios? ¿Cuál fue nuestro estilo de vida? Y pensar un momento, ¿soy digno yo de tomar la Cena del Señor? Así como viví, así como vivo, así con mi estilo de vida que llevo. Porque ustedes me van a decir que sí, o dijeron que sí, que es importante tener una preparación. Y para todo evento se necesita una preparación. Para no ir muy lejos, los hermanos que están aquí atrás tocando o adelante de nosotros allá, desde el que toca la guitarra, el que preside, el que lleva la primer voz y los que le ayudan. Cuando llegué ya estaban ensayando allí. ¿Por qué? Entonces si yo les pregunto a ellos por qué ustedes ensayan media hora antes o una hora antes del culto, dicen, no, pues para aprendernos bien los pasos, el canto y que salga todo mejor o excelente para alabar a Dios. Y en eso estamos de acuerdo, ¿cierto o no?
Yo veo personas que se preparan para dar su especial. Algunos no tanto. Unos se les antoja de ese momento y pasan a cantar. No que esté mal, sino que estamos hablando de una preparación. Si esa persona que va a pasar a cantar se preparara con días antes, el canto debe ser excelente. ¿Sí o no? Ahora, estamos hablando de participar de la cena del Señor. Pregunté, ¿estamos listos? ¿Preparados? Ustedes dijeron que sí. Yo me imagino que muchos de ustedes ya llevan como 10 ayunos, 20 horas de oración y no sé qué tantas otras cosas que se pueden hacer para prepararse para tomar la cena del Señor. Usted va a decir, no tanto, hermano, pero digo, usted ya está pensando desde que pasó la cena, el siguiente día que pasó la cena que del año pasado, usted dijo, me voy a preparar para el siguiente evento que vamos a tener el día 21 de abril de este año, del 2016. Casi nadie piensa así. Unos se empiezan a preparar 5 días antes. Otros un poquito antes, un mes, empiezan a llegar a la iglesia. A llegar regularmente a la iglesia a los cultos, a leer más la Biblia. La conciencia a veces viene y nos afecta porque pensamos no he sido tan bueno como Dios quiere que yo sea y a lo mejor estoy pensando no tomar la cena en este año. Bueno, quiero que leamos juntos, hermanos, allí en Mateo capítulo 26, el verso 17. De los que están acá cantando, hermanos, el que tiene más práctica es el hermano de la guitarra. Sí, él debe tener más, como le dijera, practicar las notas en la guitarra y luego practicar con los que van a cantar. Tratar de llevar el ritmo en la guitarra. Entonces se necesita más práctica, más ensayo, más dedicación. Ahí en Mateo 26, verso 17 dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti la Pascua para comer? Ahí en su versión puede decir, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Se dice así? Dice, en el primer día de la fiesta está llegando la fiesta de la Pascua. Y como todos sabemos que Cristo no tomó la Pascua conforme a la tradición de la Pascua, sino la tomó 24 horas antes. Y todos, me imagino que todos sabemos por cuál fue la razón de que Él la tomó 24 horas antes que los judíos. Sí, todos sabemos eso, ¿verdad? Porque Cristo iba a ser el Cordero de la Pascua. Así que si Él se hubiera esperado para tomar junto con los judíos, con los hermanos judíos, la Pascua, entonces en esa hora que ellos tomaban o cenaban la Pascua, Él ya debería estar muerto y enterrado. Muy bien, entonces dice aquí, ¿dónde quieres que enderecemos o aderecemos la Pascua para ti, para comerla? O preparemos. Aderezar es igual a preparar. El verso 18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua, o sea, la prepararon, no la cenaron, la prepararon. Y dice el verso 20, y cuando fue la tarde del día, en su versión, algunas versiones de ustedes dice, y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. En otra versión dice, se inclinó a la mesa con sus 12 discípulos, porque las mesas de la antigüedad no eran como las mesas que tenemos hoy. Eran chaparritas así chiquitas. Entonces ellos se sentaban y se reclinaban. Por eso el discípulo amado dice que estaba reclinado en el pecho, en el seno del maestro. Las mesas eran diferentes.
El verso 21 dice, y comiendo ellos, dijo, o sea, ya estaban en la mesa, ya entrada la noche, y estaban cenando ya la Pascua. En el verso 21, y comiendo ellos, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, yo soy, Señor. Verso 23, entonces le respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, y ese me ha de entregar. Y el número 24 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito, de él. Mas hay de aquel hombre por quien es entregado, bueno le fuera al hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, yo soy, Señor, o Maestro. Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, y tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando también el vaso, y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo o nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, aquí dice solamente un himno, después de haber cantado el himno, un himno que era el último, de tantos que se cantaban, como nosotros hoy en la Cena del Señor cantamos 1, otro, 2, 3, 4, 5, 6, y allá en mi tierra se cantan como 20. Así que comenzamos a las 6, terminamos a las 12 de la noche. Más el viaje y vamos llegando a la 1 de la mañana a las casas. Y habiendo cantado el himno salieron al monte de las Olivas. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán derramadas o dispersas. Mas después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, en ti yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea llamada Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. En otra palabra, en otro evangelio dice, se retiró de ellos a un tiro de piedra. Usted agarra una piedra, la tira con lo que usted pueda tirar, de aquí a la pared aquella. Así se alejó de los discípulos ayer. Dice, voy a ir allí y voy a orar. Y ustedes se quedan aquí. En el verso 37 dice, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. Y otra vez, por segunda vez, oró diciendo, Padre mío,
si puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, ha llegado el que me ha entregado. Yo creo que hasta ahí el resto todo lo conocemos. Aquí podemos aprender algunas 2, 3 cosas. Primero, dice que llegándose la fiesta de la Pascua, los discípulos, como sabían que tenía que prepararse algo para celebrar la Pascua, le preguntan a Jesús, dice: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: miren, vayan a esa ciudad y van a encontrar un hombre con un cántaro inusual. Los hombres en la antigüedad no cargaban los cántaros, solamente las mujeres. ¿Por qué un hombre? No lo sé. Y si me preguntan, no lo sé. Entonces dice: vayan, síganlo, y donde entre ese hombre con el cántaro, el dueño de la casa, ustedes le van a preguntar: ¿dónde, dice el maestro, dónde está el lugar donde voy a tomar la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará, dice, el lugar, y ustedes preparen el lugar. Ya el chivito o el borrego ya estaba listo, porque según la tradición, allá en Éxodo capítulo 12, Dios les dijo a los israelitas, dice: en el día 10 del mes de abril, o de Abid, o de Nisan, dice, lo van a seleccionar el animal. Y ya les dio las especificaciones de un macho de un año, sin defecto, todo perfecto, no tenía que tener ninguna defecto. Lo van a seleccionar el día 10 y lo van a guardar hasta el día 14. En el día 14, a la hora nona, entre la hora nona y la hora 11, lo tenían que sacrificar. Pero estaba comentando con el hermano Abiú y con otros hermanos, entonces cuando ellos comían la cena de la Pascua. No la cena del Señor, la cena de la Pascua. Porque mire, lo mataban a las 3 de la tarde, otro a las 4, otro a las 5. Cuando dice: y lo inmolarás a tales horas, entre las 2 tardes. Hay unas versiones, y yo me he metido en muchas versiones y también analizado el Taná, la Biblia de los judíos, traducida del hebreo al inglés, aunque no sé toda la frase, pero ellos utilizan la palabra dusk, que es crepúsculo o el ocaso. Entonces, según Éxodo capítulo 12, verso 6, ellos tenían que sacrificar el cordero en el crepúsculo. Sacrificar, inmolar, pero no está diciendo comer. Entonces, inmolar y comer no es lo mismo. Sacrificar es matarlo, quitarle la vida, desangrarlo, pelarlo, prepararlo para el cocimiento. Ahora, yo no sé, hermanos, ¿aquí hay algún cocinero? ¿Hay algún cocinero aquí? Yo le preguntaba a un hermano: ¿y cuánto piensas tú en cuánto tiempo se cose un cordero entero? En la tradición de vuelta y vuelta, atravesado por un palo, asado a fuego lento. Entonces, con esa idea, con eso en la mente, mi esposa y yo fuimos al internet y le preguntamos a don Google: ¿en cuánto se cose un cordero? Se nos dio una página
Y decía la página allí, el relato, dice que una pierna de cordero en el horno, a fuego lento, para que no quede arrebatado, se lleva 2 horas. Ahora dígame, póngase a imaginar un poquito. Un cordero de 1 año, todo el cuerpo completo, solamente sin las vísceras, sin las tripas y todo eso, la pura carne, el puro cajón, atravesado con una vara y vuelta, a fuego lento, para que quedara bien cocido. ¿Cuántas horas cree usted que se lleve para cocerse ese animal? ¿Cuánto? 8 horas. Es bastante, ¿no cree? Estamos hablando, si nos vamos a la versión en inglés, utiliza otra palabra que se llama even, que es crepúsculo o cerca del ocaso. Eso quiere decir casi muriendo el sol, era el sacrificio del cordero. Y a eso la Reina Valera lo llama entre las 2 tardes. Entonces estamos hablando de la preparación de la Pascua, la preparación para la Cena del Señor que nos corresponde a nosotros hoy. ¿Cómo se puede decir? El proceso que se lleva para estar preparada la Pascua y el proceso que se necesita para participar en la Cena del Señor. Ellos llevaban este proceso, guardar el cordero, seleccionar el cordero al día 10, guardarlo hasta el día 14 del mismo mes, y en la parte final, en la parte ópsia del día, cerca del ocaso, cerca del crepúsculo, matar el cordero y cocinar el cordero. Y ya dijo el hermano que como 8 horas, me parecen bastante horas, pero a lo mejor sí. Un pollo. ¿Cuántos han cocinado un pollo en vuelta y vuelta? ¿Cuánto se lleva un pollo? En 1 hora. Está blandito, pero estamos hablando asado, no hervido, dice la palabra, el cordero, hablando del cordero. No hervido, no cocido en agua, sino asado al fuego. Yo le pongo como 2 y pico de horas, o 3 horas. En 3 horas más o menos. Entonces cuéntele, si ellos comenzaban a las 3 de la tarde, que a mi parecer es cuando Cristo murió a la hora 9, que estaba cumpliendo el mandamiento de la Pascua en Éxodo 12, a la misma hora, cuando se mataba el cordero pascual. Cristo murió en vez del cordero pascual, a la misma hora. Si ellos sacrificaran el cordero a las 3 de la tarde, diciendo ¡ting! El minuto 60, 5:59 y ¡ting! La hora en punto, las 3. Empezaba el degollamiento, el desangrado, la pelada, quitarle las vísceras, todo eso, y después hacer el fuego y empezar a cocer el cordero. Ya se nos pasó las 4, ya se nos pasó las 5 y ya el cordero debe estar vuelta y vuelta. Entonces quiere decir, hermanos, que ellos hacían todo eso para poder participar en la cena de la Pascua. Estamos hablando de los judíos en el capítulo 12 de Éxodo. ¿Y sabe por qué ese día en el Nuevo Testamento se le llamó el día de la preparación? Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso, a ver si es 30. Del 31. No, 19, verso 31. Quiero decirle que ese día, 14 de Nisan, cuando mataban el cordero
siglos después, en el Nuevo Testamento, Juan lo llama como el día de la preparación. En las versiones antiguas dice víspera, pero en la versión 60 dice el día de la preparación. No sé cuál versión tenga usted. Dice el 31, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Ese día, cuando quebraron las piernas de Cristo, no de Cristo, sino de los que crucificaron al lado, uno al lado, al otro lado, le quebraron las piedras en el día 14 de Nisan. Como era la víspera, dice, de la Pascua, o sea, el día 15 de Nisan, el gran día sábado de la Pascua, el gran sábado ceremonial que le llamamos nosotros. Iba a entrar ese día, dice, para que los cuerpos no quedasen en la noche del día 15, tuvieron que ayudarles a morir para que los cuerpos fueran quitados de la cruz y sepultados antes que llegara el crepúsculo. El último versículo de aquí, el 42. Dice, allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Por la premura, hermanos, que ya Cristo murió alrededor de la hora nona, a las 3 de la tarde. Cuando José de Arimatea fue y vio que ya se había muerto, fue ante Pilato a rogarle que le diera el cuerpo para bajarlo de ahí y darle sepultura. Cuando bajaron el cuerpo, lo ungieron con las especias y lo cubrieron con la sábana, ya casi, hermanos, el sol ya se estaba muriendo. Y por causa de eso dice que allí cerquita había un sepulcro nuevo y lo pusieron allí. Por causa de eso, porque ya la noche estaba viniendo. O sea, el crepúsculo ya estaba el paso para entrar la noche. El día se estaba muriendo, el sol se estaba poniendo y la oscuridad ya venía. Y aquí podemos recordar un versículo del Antiguo Testamento, dice que era prohibido para los judíos que un cuerpo muerto quedara sin sepultar en la noche. Y dijo, no contaminarás con maldición dejando un cuerpo muerto con la noche. O sea, los cuerpos que morían, o sea, los hombres que morían, las personas que morían en el día, a las 12 del día, inmediatamente hacer el hoyo y enterrarlos. Si murió a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, 1 hora, 2 horas tenían para hacer la sepultura y vámonos. Porque ellos se cuidaban mucho, hermanos, de que si el cuerpo estaba aquí y ya venía metiéndose el sol y los agarraba con el cuerpo fuera, era una maldición para ellos. Eso dice en el Antiguo Testamento eso. Entonces Cristo, hermanos, cuando Él iba a tomar la Pascua, se le acercan sus discípulos y dice, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Hay otro punto. El Señor Jesús, ya lo dijimos un poquito, ¿por qué tuvo que tomar la cena, su Pascua de Él, 24 horas antes, como lo tomaba regularmente? Porque si Él hubiera tomado la Pascua conforme a su costumbre, Él iba a estar vivo, pero la profecía dice que iba a estar muerto en ese momento. Entonces, hermanos, esa es la razón porque Cristo tomó la Pascua 24 horas antes, o sea, en el mismo 14, pero al principio, cuando el día o la fecha que Él tendría que haber muerto, porque Él era el Cordero de la Pascua, el verdadero Cordero de la Pascua.
Y ahí lo encontramos en Juan capítulo 1, donde dice Juan le dice a su discípulo cuando Cristo iba caminando, mire, dice, he aquí o he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ellos, hermanos, como en el verso 31 dijimos, como era el día de la preparación, a ese día 14 de Nisan se le llamó el día de la preparación. Muchos años después, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo anduvo en la tierra, un poquito después, se le llamó el día de la preparación. Y eso quiere decir que tiene que ver solamente con la preparación de las cosas y no con la cena en sí. Y entonces, ahora, dejando un poquito esto y nos vamos con nosotros. ¿Cuánto, aunque ya lo dijimos, yo sé que usted ya está preparado, estamos a 19 días para participar de los emblemas que el Señor nos dijo que nos dejó un mandamiento que tomáramos de su cuerpo y de su sangre. Pero yo he visto en 40 años de carrera cristiana, he visto muchos hermanos, muchas hermanas muy consagrados. Y me alegro por ello porque digo, todavía existen personas, hermanos, hermanas, que se interesan por las cosas de Dios. Pero también veo lo otro. No hay otra fecha importante en la iglesia de Dios, que es la segunda, después del sábado. La cena del Señor es la otra fiesta mayor que tenemos los cristianos. Pero no he visto otra celebración en la cena del Señor donde haya mucho desorden. Y hablando espiritualmente, allá en mi tierra, hermanos, en mi tierra, los hermanos pues son muy humildes en la forma de vestir, son pobres. Pero aún así, hermanos, mire, en aquel tiempo cuando yo me vine hace 20 años, 21 años, el vino se repartía en una sola copa. ¿Sí se acuerdan ustedes, el hermano Marcos y todos los que llevamos más de 30 años en la iglesia? En aquel tiempo, en los 80, del 80, no sé, para atrás, todavía se servía el vino en una sola copa. Y entonces, hermano, en ese punto de tomar en una sola copa, hay sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas es por la higiene. Y aún allá, entre medio de la pobreza, la gente humilde decía, bueno, mire, yo no voy todo el año, o si voy, me siento allá hasta atrás, hasta las últimas bancas. Pero en la cena del Señor, bien vestidas, bien arregladas y en las primeras líneas. ¿Por qué? Porque dice que ellas querían beber de la copa, ellas primeras, ellos. ¿Por qué no se sentaron hasta allá? Dice, si nos sentamos, como acostumbramos sentarnos allá, nosotros vamos a ser las últimas que vamos a tomar, perdón con la palabra, vamos a tomar de todos los microbios de los hermanos. Y ese es el pensamiento que teníamos antes. ¿Ven? Entonces yo no he visto más desorden que en la cena del Señor, en la fiesta, una de las mayores fiestas que tenemos después del sábado. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, allí en la primera carta, en el capítulo 11, había un desorden también. Necesitamos estudiar un poquito sobre cuál era la cena que se practicaban allí. Ellos hacían, le decían ágapes. O sea, ellos al principio, después de la cena del Señor, tenían sus convivios. Pero ellos participaban de comer el alimento primero
o después de la cena del Señor. Entonces, así como hoy nosotros a veces compartimos, y ¿sabes qué? Vamos a compartir todos nosotros aquí el alimento. Usted va a traer el pollo asado, usted va a traer las sodas, usted va a traer otra cosa, el puré de papa y el otro papa frita y el otro así. Y es bonito compartir eso. Pero ¿saben cuál era el desorden ahí en la iglesia de Corintio? De que el que llevaba un garrafón así de vino para compartirlo entre todos, dice, este garrafón de vino lo traje yo. Y así que pum, 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 pum. Y dice el apóstol Pablo que salían borrachos. Y el que llevaba el pollo asado se lo comía todo él solo. Dice, lo traje yo. Entonces dice el apóstol Pablo, así no es la cosa. Por eso, cuando él dice, en la noche que Cristo fue entregado, dice, él compartió el pan. Él lo agarró y lo compartió. Dice, así ustedes como hijos de Dios deben compartir lo que tienen con los hermanos. Entonces él, dando gracias, dice, bendijo el pan, dice, agarró su pedacito y dijo, ahora hermano, cada quien su pedacito. Oye, de veras, Frank, ahí la caricatura, que el papelito ese, ¿cuál es la moraleja? La moraleja, la enseñanza, pues, no la entendimos. Mi esposa me preguntaba a mí, y le digo, pues no sé. De la caricatura que trae el folletito ese que nos dieron en el programa. Una maestra es de que cuando Jesús era un niño, le preguntó la maestra cómo hace matemáticas. Y pues como Jesús puede multiplicar el pan para dar a todos, él dijo, bueno, más un pan porque puede ser. esa es la moraleja. O sea, Cristo necesita un pan. Ok. Por eso, si Cristo es el niño, ¿verdad? Me está diciendo, representa al niño. Cristo necesita un solo pan para compartirlos con todos. O sea, porque Él sabe multiplicar los panes. ¿Verdad? Muy bien. En el caso de lo que nosotros estamos, hermano, es de que necesitamos prepararnos a conciencia, hermano. Muy pocas personas se preparan espiritualmente. Yo dije 20 ayunos desde que terminó la otra cena a esta cena que vamos a participar. Yo no llevo ni uno, ni una oración tampoco. ¿Usted cuánta? ¿Cuántas? ¿Ninguna? Entonces, pero si yo les pregunto, ¿ya tienen sus vestidos? Usted me va a decir que sí. ¿O ya tiene su estilista para ir a hacerse el peinado? Algunos me van a decir que sí. Le pregunto a los hermanos, ¿ya tienen sus zapatos? ¿Ya tienen mocasinos? ¿Cómo se llaman? El traje. Me van a decir, ya vi dónde lo voy a comprar, ya tengo $300 para ir y comprar el traje. O sea, no está mal. Pero estamos hablando del espíritu. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta qué punto de cerca estamos en el espíritu con Dios, hermano? ¿Cuántos ayunos hemos dedicado desde la última cena a esta cena que vamos a tener con el propósito de que Dios sea honrado cuando yo participe de su cuerpo? ¿Cuántas oraciones desde la última cena con el propósito de decirle, Señor, acércame más a tu presencia para la próxima cena? Yo soy honesto. Ni un ayuno ni una oración con ese propósito. ¿Sí? Entonces, la preparación en espíritu, hermanos, es muy importante, es vital. Dice, aquí leímos un verso que dice que el espíritu está presto, ¿cierto? La carne está enferma. Entonces, el mensaje de Cristo a la samaritana le dijo, bueno, ustedes los samaritanos, dice, alaban y adoran lo que ustedes no saben. O sea, ciegas, ahí van. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque adoramos al Rey de Israel.
al Dios de Israel. Dice, mira, está llegando la hora. Es más, está llegando la hora de que ni en este monte, ni en el otro, ni en Jerusalén, ni en el templo es necesario adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Se está llegando la hora y un lugar donde todos pueden adorar, tanto como de pie y luego tirarse de rodillas. Ahí está la oración, ahí está la adoración. Pero hay dos canales, una, la verdad de Dios, y la otra, el espíritu. O sea, las cosas espirituales son canalizadas en el espíritu. El espíritu de Dios, dice Romanos, que se comunica con el espíritu humano. Y nos dice, oye, tú amas a Dios, entonces tú eres hijo de Dios. Y hay seguridad en ti, en mí, de que somos hijos de Dios, pero estamos haciendo las cosas malas. O a lo mejor no tan malas, sino no excelente para Dios, porque Dios se merece lo excelente. Tú dices, yo soy bueno y entonces yo hago las cosas buenas, pero Dios no te está pidiendo las cosas buenas, sino las cosas excelentes de tu vida. Sí, entonces, la invitación de esta tarde para ustedes de que podamos entender, hermanos, de que Dios es espíritu, y los que le alaban y le adoran, en verdad y en espíritu es necesario que le adoremos. No en nuestra carne, porque la carne es débil, la carne está enferma y nos lleva a la muerte. Si le alabamos en el espíritu, con nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo y a través de la verdad, que son los dos canales que se comunica la adoración a Dios, entonces vamos por buen camino. Pero nos debemos interesar más por las cosas que valen la pena. Y si te imaginas, si así honramos a Dios con carencia, ¿cómo será nuestra adoración, pues? Si no hay una preparación para las cosas que realmente valen la pena. Hermanos, que Dios les bendiga y quiero utilizar un minuto nada más. Yo creo que voy a aprovechar para despedirme de ustedes. Mi esposa y yo pensamos regresar a México, allá a Guerrero. Somos paisanos con el hermano Batalla. Nomás que él es de este lado y yo soy de aquel lado, cerca de la costa. Entonces, hermanos, pensamos irnos en septiembre. Pero dije entre mí, voy a aprovechar la oportunidad para despedirme de ustedes, hermanos. Nos voy a llevar un buen recuerdo de ustedes, de todos ustedes, con los que conviví, con los que apenas les dije, ¿qué tal, cómo estás? Ya es hora de partir de aquí. Dios, yo creo que tiene algo mejor para mí allá en mi tierra. Quiero seguir trabajando en la obra y pienso que me espera un gran trabajo allá también, pero por causa de mis padres, hermanos, mis padres ya están viejitos y no tanto, ¿verdad? Pero ya están grandes. Y mi padre el año pasado estuvo muy malo, casi se muere. Y gloria a Dios que no se murió, porque espero que pues llegar y verlo y convivir con él los últimos años. Son 21 años que he estado acá, hermanos, lejos de mi tierra, y ya añoro mi tierra. Ya quiero irme. Y les pido, hermanos, en sus oraciones que me guíen, que Dios me guíe, que Dios me establezca ya, que me progrese, me dé victoria en mis asuntos allá. Y si algún día, hermano, Dios quiere traerme de vuelta, pues aquí nos veremos. Así que por lo mientras, hermano, si ya no puedo venir por los asuntos que tengo por ahí por arreglar, aprovecho la oportunidad para decirles, pues, hermano, gracias por ser mi hermano, por ser mi compañero de carrera. Algunos nos conocemos por algún tiempo, los hermanos Bernal, hace mucho, la hermana Carolina, sus padres, algunos que me conocen muy de atrás, desde el 94 que llegué acá.
Así que muchos recuerdos bonitos, hermanos, desde acá. Voy a añorarlos, voy a extrañarlos y bueno, también al pastor de aquí, el hermano Abiú, que nos conocimos hace como 5 años más o menos, ¿no? ¿Me da su dirección, hermano? Oh, sí, para que me vaya a visitar. Y vamos a la quebrada, a Caleta, ir a echarnos clavados. Bueno, allí conseguimos un salvavidas. Hermanos, Dios les bendiga y gracias por la oportunidad que me han concedido. Paso a ustedes, hermanos.